Damos gloria y gracias a Dios porque vamos a seguir celebrando que Cristo vive. Pero vamos a continuar predicando en el libro de los Hechos, como lo estábamos predicando antes de la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros prestemos atención a que hemos sido salvados por Cristo, por su sangre preciosa, vivimos vidas nuevas, tenemos garantizada nuestra eternidad, la vida eterna, pero la vida aquí continúa. Y así continuaba la vida de aquellos que habían creído en la primera iglesia en el libro de los Hechos, y vimos cómo se había formado en el capítulo 11 la primera iglesia gentil, que es la que más nos compete a nosotros, gente que no era judía, gente que había venido al evangelio, gente que había conocido a través de Pedro y de otros el evangelio, y se había conformado la primera iglesia gentil. Pero hay cosas que son y que vienen parejas al plan de Dios, que son parte del mundo, y Dios nos alerta. En el capítulo 12, vamos a ver todo el capítulo 12, pero no se asusten porque vamos a salir antes de las 3, se los prometo. Como no hay nada por la tarde, antes de las 3 estamos fuera, ¿ok? No se asusten. O sea, el capítulo 12 completo, pero vamos a estar tocando los aspectos importantes de ese capítulo. En ese capítulo 12 podemos con toda seguridad y certeza decir que Dios nos está preparando para la persecución. Allí vemos que la persecución se hace realidad, pero una persecución que no se había visto, y es la persecución política. La persecución que viene de la gente que está en el poder, de la gente del gobierno, en cualquier parte. No vamos ahora a pensar que solamente en Estados Unidos, aunque muchos piensan que en Estados Unidos, como hay una iglesia en cada esquina, no vamos a ser perseguidos, ¿verdad? No, el cristiano sí va a ser perseguido. Pero hay una categoría de persecución que es la persecución del gobierno, que no es nueva para nosotros. La semana pasada, cuando celebrábamos la vida, muerte, resurrección, en esa última semana, vemos que Jesucristo tuvo varios juicios. Y unos fueron por religiosos, pero otros fueron por los políticos. Fue Herodes, ¿verdad? Fue Poncio Pilato, que era también parte del gobierno. Y la persecución política es una realidad. Y ahora en Estados Unidos, el país donde nosotros nos ha tocado vivir por X o por Y, estamos empezando a verla. No es nueva, pero se está incrementando, está avanzando, se está haciendo más evidente, se está haciendo incluso legal la persecución de parte del gobierno. Y quiero que estén preparados porque va a venir. A lo mejor nosotros, porque estamos un poco aislados de lo que es la sociedad americana, sin razón, porque somos parte de esa sociedad, pero como hispanos, un poquito que nos aislamos, que nos apartamos y nos damos cuenta que nos va a tocar a nosotros la persecución del gobierno. Otro aspecto por el que la persecución puede que no nos toque es porque nosotros en realidad no vivimos la vida cristiana. Y si no vivimos la vida cristiana, no nos importa lo que pase, ni las leyes que dicte el gobierno, ni lo que diga el gobierno, porque en definitiva nosotros no hacemos nada como cristianos. Eso es una realidad. Ahora, la realidad de la persecución política está allí, y esta es la primera vez que vemos la persecución política de la iglesia. ¿Ok? Y vamos a ver algunos aspectos de esa persecución política y los vamos a tratar de identificar con lo que estamos viendo hoy en día. Vamos a tratar de, que no es difícil, tratar de ver cómo en nuestros tiempos también estamos viviendo muchas cosas que son persecución política. El Señor Jesucristo fue, pero desde el mismo comienzo del Nuevo Testamento, cuando vemos a Juan el Bautista, quien le corta la cabeza a Juan el Bautista, fueron los políticos, ¿ok? Fue Herodes, ¿ok? Fue porque Juan el Bautista predicaba de la inmoralidad y el gobierno, que muchas veces se identifica con una facilidad extraordinaria con la inmoralidad rampante, el que la promueve, el que la induce, el que hace ley para proteger a los inmorales. Todo eso lo estamos viendo y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo porque no se pueden engañar. Cuando ustedes prenden la televisión y ven lo que está pasando,
vamos a ver algunos aspectos que nos dicen a nosotros con claridad que lo que era la vieja inmoralidad es ahora la nueva moralidad. Lo que eran las cosas que eran ilegales antes, ahora son legales. Y eso promovido por el gobierno principalmente, que es el que al fin del día hace las leyes, cualquiera que sea el sistema socioeconómico y político de un país. Ellos al final tienen el poder y por eso lo hacen, ¿ok? En el capítulo 12, y vamos a leer el capítulo, después volvemos sobre él y les prometo hizo algunos aspectos importantes. Dice en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y en el mismo tiempo el rey de Herodes, este es el político de la época, este es el rey, ¿ok? Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, le encantó esto a los religiosos. Porque ¿qué pasa con los religiosos? Que a veces algunos son favorecidos y no se dan cuenta que hoy vienen por mí, pero mañana vienen por ellos. Así pasó cuando el gran holocausto de los judíos por los nazis, que algunos pensaron que venían nada más por los judíos. Y después resultó que venían por todos aquellos que hablaban y defendían a judíos porque eran cristianos. Procedió para prender también a Pedro. Pedro preso. ¿Ok? Eran entonces los días de los panes sin levadura, la Pascua. Otra vez estamos en una etapa como la que celebramos cuando vimos la última semana de Jesús, la etapa de la Pascua. Y habiéndole prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen. ¿Ok? 4 cuadrillas de soldados, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo iban a sacar después de la Pascua, pero para matarlo. ¿Ok? Así que Pedro era guardado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia tiene que orar y al final le vamos a hacer un llamamiento específico, concreto para aumentar esa oración. Y algunos estarán de acuerdo, otros no les gustará la idea, pero yo como pastor no puedo hacer otra cosa que soltarlos a orar. Una vez le pregunté a un pastor, ¿qué hago para que la iglesia ore? Me dijo, ponlos a orar y eso es lo que yo voy a hacer. Y cuando Herodes había de sacarle aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y los guardaba delante de la puerta, guardaba la cárcel. Y he aquí el ángel del Señor vino y una luz resplandeció en la cárcel y golpeando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y pasaron una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Que Pedro fuera muerto. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Ok? El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Que mantengan en su mente a Marcos, ¿ok? ¿Ok? Manténganlo en su mente. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y Pedro decía, soy yo, ábreme, soy yo. Abre que me van a coger otra vez. Pero era haciéndose con las más. Pedro persistía en llamar y cuando abrieron la puerta le vieron y se quedaron maravillados. Pero era haciéndoles con la mano señal de que callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que se fue, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y cuando Herodes lo buscó y no le halló,
habiendo interrogado a los guardias, ordenó que estos fueran llevados a la muerte. Y él descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque el territorio de ellos era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arengó. Y el pueblo clamaba diciendo, voz de un Dios y no de un hombre. Muchas veces le decimos eso de los políticos. Seguimos a los políticos porque son la salvación, son dioses. Y al instante el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su ministerio, regresaron de Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por su primer nombre Marcos. Otra vez, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, bendícela, prepara los corazones para recibirla, y a mí úsame para tu gloria y honra, con mis defectos, Padre, para que ellos la entiendan. En Cristo Jesús, amén y amén. Cuestiones bien importantes de este tremendo evento, que no es más que la persecución política por primera vez contra la iglesia allí en el libro de los Hechos. Primero quiero que vean conmigo los métodos que emplean los políticos. Dice los versículos del 1 hasta el 4. En el mismo tiempo el rey Herodes, el político, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacob en mano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 caballerías de soldados para que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Cuáles son los métodos de los políticos, mis hermanos? Cárcel, persecución, incluso la muerte si te tienen que matar. ¿Por qué? Porque tú prediques el evangelio, porque tú vivas la vida cristiana. Vemos ahí a Herodes, que no es otro. Hay muchos detalles de la vida de Herodes que son bien interesantes. Este es el nieto de Herodes el Grande, quien trató de matar al niño Jesús cuando Jesús nació. No es el mismo Herodes, es el nieto, ¿ok? Él mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años. ¿Recuerdan ustedes? Este fue el abuelo. Él era sobrino de Herodes Antipas, el que mandó a matar a Juan el Bautista. Fíjense los políticos matando. No se crean que no va a ser así, va a seguir siendo así. Y les voy a decir por qué, porque está sucediendo. Este Herodes nació en el año 10 a.C., fue criado y colocado, educado en Roma, criado y educado en Roma. Él buscó siempre la popularidad entre los judíos. Ustedes saben que a los políticos les gusta buscar la popularidad entre los religiosos, sobre todo los religiosos que están en el poder, los religiosos que tienen más fuerza, más influencia en la sociedad. El público había malinterpretado las enseñanzas y el fervor evangelístico de los cristianos. La idea de convertir a la gente, el mundo entero, a Cristo, era algo completamente inusitado que no agradaba a los políticos. Este Herodes, entonces, al ver el auge de la iglesia, porque vemos un auge de la iglesia que va avanzando, que la gente ya cambia, que la gente empieza a creer, que la gente reconoce que fue verdad que Cristo resucitó entre los muertos, con la prédica especialmente de Pedro, el gobierno dice, bueno, pues voy a atacar allí donde es más fuerte la iglesia. ¿Dónde era más fuerte la iglesia? En Jerusalén, donde estaba Pedro de pastor. Y entonces dice la escritura que lo metieron preso, lo prendieron en medio de la Pascua o antes de comenzar la Pascua, y ya había matado a Jacobo, hermano de Juan. Muerte, prisión, juicio. ¿Ustedes creen que eso no está? Les digo a ustedes que en estos momentos hay gente presa, y conozco de una familia entera presa 7 meses por orar en una clínica contra el aborto. Por orar en la clínica. Una ley que dice que no pueden obstruir. No, ellos no están obstruyendo nada, están orando frente a la clínica. Orando frente a la clínica. Hay gente presa por predicar que el homosexualismo es pecado. Crimen de odio, leyes, la ley de crimen de odio, la ley esta de que si tú obstruyes una clínica, es una ley ya, vas a ir preso. Hermano,
Aquí y en muchas partes del mundo, no tiene nada que ver con Estados Unidos, en cualquier parte del mundo te encuentras persecución religiosa por parte del gobierno, metiendo gente presa, matando a cristianos. Pero esta fue la primera vez, así comenzó todo, ¿ok? Así comenzó todo, las enseñanzas de Jesús y de sus seguidores, dando cumplimiento a todo lo que había sido anunciado. Cuando de verdad predicamos, cuando de verdad anunciamos, vamos a ir presos. Los gobiernos van a crearle, es increíble cómo, y ahora me quiero ubicar en Estados Unidos, cómo Estados Unidos promueve la inmoralidad desde las altas esferas del gobierno. Pero pastor, usted nos ha dicho que el gobierno es puesto por Dios, sí, pero el gobierno también puesto por Dios hace lo malo. Y muchas veces el gobierno hace lo malo para probar nuestra fe. Porque pensamos no, yo no quiero que el presidente sea cristiano. Yo no quiero que este país nunca ha sido cristiano. Este país fue fundado sobre bases cristianas. Fundado sobre bases cristianas. La moral judeo-cristiana fue la base de todos los documentos, de todas las cosas que se plasmaron en la Constitución y los demás documentos. Pero eso al gobierno le molesta. Al gobierno le molesta que la Constitución hable de Dios. En aquellos tiempos no, pero ahora sí. Y entonces lo que hace el gobierno es inventarse un Dios. Y un Dios que permite inmoralidad. Qué tristeza mirar a la Casa Blanca el día de Easter y ver conejos por todas partes. Y si un niño le ponía un huevito, un versículo bíblico, lo regañaban, eso está prohibido. Eso fue este pasado domingo. Qué triste es ver cómo desde el gobierno se promueve la inmoralidad sexual, se promueve que la gente se cambie, que los niños sean mutilados, se promueve el aborto promovido por el gobierno. Y entonces nosotros, ¿qué nos queda? Si vinimos a este país pensando que había libertad y de pronto vemos que la libertad es permitirlo todo y no poder decir lo que creemos. Hay una anciana que en enero 6, cuando se hizo el traspaso de gobierno, estaba orando en una acera y está hoy presa. Hermano, hay persecución a gente presa por creer lo que dice la Biblia, por predicar lo que dice la palabra de Dios. Y en la cárcel muchos van a morir, otros van a ser muertos. Esto no va a mejorar. Pero la primera iglesia pasó por esto y la iglesia de los primeros tiempos sobrevivió porque tenían el poder de Cristo con ellos. Pero nosotros tenemos que estar preparados para cuando eso llegue. En la carta a los Romanos, el capítulo 8, dice Pablo, y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Cristo nunca nos engañó. Si somos cristianos vamos a padecer con Él, pero viene del gobierno. Esta es la primera persecución política que encontramos en el libro de los Hechos. No va a ser la última. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El gobierno dice, aquí tiene que ver con los falsos religiosos, pero los gobiernos dicen que creen en Dios. Ustedes mira, el gobierno de Estados Unidos te dice que los que están en la cúpula, que creen en Dios. Ellos creen en Dios. Y esto harán porque no han conocido al Padre ni me han conocido a mí. La persecución es real y el gobierno está en primera plana porque tienen el poder, no tienen el poder de Dios, pero tienen poder. Por eso hay que tener cuidado cuando elegimos, cuando votamos. Tenemos que ver en cuenta qué piensa la gente, aunque hoy en día ya no se sabe, te engañan de una manera extraordinaria y nosotros nos dejamos engañar. Nosotros nos dejamos engañar. ¿Cuál tiene que ser la respuesta de la iglesia? La respuesta que tuvo la iglesia. Sencilla. Aglutinarse y orar. Aglutinarse y orar. Cerrar fila. Eso fue lo que hizo la iglesia, dicen los versículos desde el 5 hasta el 17. Así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración.
sin cesar. Yo pensé que decía de domingo en domingo. O un domingo sí, un domingo no. O miércoles no hay que orar. Pero dice sin cesar, oración a Dios por él. Y cuando la iglesia, oh pastor, pero yo oro en la casa. Yo oro, pastor, yo oro todos los días. La oración corporativa. El pueblo de Dios unido. Dios no creó a gente de la CIA ni del FBI que se escondan en su casa a orar. La iglesia orando. Vigilia de oración. Y ahora vamos a empezar la oración los viernes en las casas. Pero que los hermanos quieran orar. Al final les hago el llamamiento para ver quién quiere orar. ¿Ok? Y cuando Herodes había de sacarle aquella misma noche, pero repito, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. Dos soldados, dos cadenas, los guardias delante de la puerta, guardaban la cárcel. Y se aparece el ángel del Señor. Se aparece el ángel del Señor en la cárcel, se rompen las cadenas, lo sacan, ni Pedro quería creerlo. Hasta que no se vio en la calle, pensaba que era una visión, pensaba que estaba soñando. Y el ángel fue claro, cíñate y átate la sandalia. Y él lo hizo así. Vemos la obediencia de Pedro. Cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Hermano, cuando oremos, Dios va a hacer milagros. Por aquí está hablando de la oración corporativa, la oración de la iglesia. ¿Ok? Oración, oración, oración. No habla de ayuno, oración. Yo estoy orando. Pero oran delante de Univisión. No estás orando del mundo, te estás envenenando. Saliendo le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Pasaron la primera puerta, llegaron a la puerta de hierro, salieron a la calle, Pedro viéndolo, ahora entiendo el poder de Dios. Pero fíjense que después de todo lo que pasó Pedro en su vida, de traicionar al Señor, de pasar a entender que los gentiles tenían que salvarse, de todo lo que estaba pasando en Jerusalén, Pedro ahora es condenado, llevado a la cárcel, y como hacen los políticos, juicio rápido y matarlo porque las papas podrían, hay que salir de ellas. Lo iban a matar. Se suponía que estaba Pedro preso porque iba a morir. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Hermano, ¿tú quieres ver milagros? Ora para que la iglesia ore por ti. Cuando la iglesia ore, la gente va a ver milagros en tu vida. Pero si a ti no te importa incluso ni orar con la iglesia, difícilmente vas a ver los milagros. Pero que a lo mejor no sabía que la iglesia estaba orando. Pensó a lo mejor que sí, que la iglesia posiblemente estuviera orando. Eso era lo que habían aprendido, orar de manera corporativa, reunidos en un solo cuerpo. Eso es lo que habían aprendido. Eso es lo que nosotros le hemos enseñado a la iglesia, orar en un cuerpo. Ahora Pedro se da cuenta de que Dios hace milagros y nosotros nos damos cuenta de que Dios hace los milagros cuando nosotros oramos. Y milagros para Él, milagros para nosotros, aunque en nosotros también derrama su misericordia de una manera increíble. Me ha librado de la mano de Herodes. ¡Wow! Y de todo el pueblo de los judíos esperados. Los judíos estaban esperando que lo soltaran para liquidarlo. A pedrada, por blasfemo. A pedrada. Una táctica que usa mucho el gobierno es echar a la religión a pelear una con otra. A pelear una con otra. Y entonces te dicen que Easter es huevito. Y si tú estás en contra de los huevitos, pues tú eres un dogmático y tú eres un extremista. Y no. No existe Easter, existe resurrección. En inglés tiene su palabra, resurrection, ¿ok? Llega a casa, sale corriendo. ¿A dónde va Pedro cuando sale de la cárcel? Cuando ve el milagro, ¿a dónde va? A trabajar, porque lleva una pila de días a trabajar por estar preso. ¿A dónde va Pedro cuando sale de la cárcel?
A donde está la iglesia reunida. A darle gracias a la iglesia. Pero volviendo en sí, dijo, ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado. Dice el versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿A dónde vamos cuando la iglesia ora y Dios responde? Para nosotros darle gracias a Dios. ¿A dónde vamos? No es a su iglesia para hacerlo público nuestras acciones de gracia. Pero Dios responde, Dios habla, Dios contesta. Y no nos enteramos jamás de que la persona está agradecida con lo que Dios hizo. El lunes, domingo oramos, el lunes hizo un milagro y el miércoles no puedo ir a la gracia a Dios. Ya me acostumbré a que cada vez que le oro me responde, no tengo que darle gracias a Dios. Y entonces estamos aquí, lo que estamos, dándole gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios respondió la oración de fulanito. Nosotros oramos y Dios respondió. Y aquí estamos, los mismos que oramos, pero fulanito no viene a darle gracias a Dios. Hermano, ¿qué pasa? ¿Somos de los 10, los 9 leprosos? ¿O el que regresó a dar gracias a Dios? ¿A dónde fue Pedro? ¿A dónde fue Pedro? A donde estaba la iglesia reunida. La idea de la reunión corporativa del cuerpo. Cuando Dios habla de cuerpo, habla de un cuerpo. La nariz no está en un lugar. La lengua en Pambay, los pies allá en Viera. Y estamos orando, pastor. Yo oro todos los días, pastor. La oración de la iglesia reunida es lo que impacta al mundo. Pero qué trabajo cuesta separar un tiempo. La emoción fue tanta que dice que cuando Pedro llega a la casa, una muchacha llamada Rode, estaban como son los niños. ¡Ahí está Pedro! ¡Ahí está Pedro! Va a abrir la puerta y se fue. Cuando éramos pastores allá en Key West, a veces somos cristianos, pero nos gusta seguir diciendo mentiras. Y los muchachos están oyendo. Y los muchachos están aprendiendo. Le decimos al pastor una cosa y los muchachos en la casa dicen, eso que te dice el pastor, no hay que ir a la iglesia tanto. No te preocupes. Llegamos a una casa. En esa época, ¿se acuerdan ustedes de las máquinas contestadoras en los teléfonos? Parece que habían entrenado a la niña. Y cuando tú lo ibas a visitar no te querían atender porque sabía que el pastor iba para hablar. ¿Qué te pasó? No te vi el domingo. No es como aquí que ustedes están lejos y que allí era una comunidad pequeña, una isla de 5 millas. Y entonces llegamos a una casa, tocamos. Se habían ido a trabajar, habían dejado a la niña sola. Pero la habían entrenado muy bien. ¡Aló! Es pastor. Y siento a la niña que dice, en estos momentos no podemos contestar su llamada. Deje su mensaje y le contestaremos cuando veamos lo que dicen las máquinas contestadoras. Porque no le abras la puerta a nadie, y mucho menos al pastor, que seguro viene a regañar o algo de eso. Entonces la niña dijo, ¿qué dijo? Bueno, parece que le dijeron lo que dicen las máquinas contestadoras. O ella grabó, dijo, hay que decir, porque a veces... bueno, ahora igual, si tienen el número tuyo y lo tienen con tu nombre, es pastor. La niña vio la máquina y dijo, pastor. Y dijo, si es pastor, no conteste. Pero no sabía qué iba a decir. En estos momentos no podemos contestar su llamada. Aquella niña me dio una risa, por poco me vino en la puerta parada. Por esta otra niña se sale corriendo porque Pedro, imagínense ustedes, Pedro se lo metieron preso para matarlo. De eso no se escapaba nadie. Y la niña emocionada va y no atina a abrir la puerta y sale corriendo. Pero Pedro persistía en llamar. Ahí está la iglesia y yo tengo que entrar. Esta iglesia está abierta todos los días, a todas horas. Aunque sea una iglesia pequeña, yo entendí que el pastor es 24 por 24. Y yo estoy aquí, si no estoy aquí, estoy en mi casa. Por eso me gusta tanto vivir al lado de la iglesia. Así fue mi primera iglesia y así es esta iglesia, vivir al lado de la iglesia.
disponible, como dicen los americanos, a bailable para todo el mundo a todas horas. La iglesia abierta. Pero ¿cuántas veces he estado en iglesias que no son así? Ay, pastor, y si usted estuviera en la oficina, ay, pastor, y si podemos abrir la iglesia para orar, porque mire, pero ahora que tenemos la iglesia disponible para todo, no es así. Porque cuando no se tienen las cosas, cuando más se ansían, cuando más se desean. Pero bueno, Dios sigue proveyendo, no hay problema. La gente en la iglesia, cuando oran, a pesar de que muchas veces son iglesias que oran, y Dios responde, porque Dios siempre responde, se quedan impresionados con la respuesta de Dios. Dice que la iglesia estaban orando por Pedro, pero no creía ahora que Pedro estuviera en la puerta. Estás loca, le dijeron a la niña. Pero ella le decía, sí, Pedro está en la puerta. No es él, es el ángel. El ángel de Pedro, su ángel. Por cierto, nadie tiene ángel asignado, ¿ok? Esa historia de tu ángel guardián, eso no existe, ¿ok? Es que Pedro había muerto y se había convertido en un ángel, esa es la idea. Que Dios estaba usando su muerte para que viniera a hablarle de Dios. Pero a Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y quedaron maravillados. Si la iglesia ora, nos vamos a maravillar. Pero la iglesia tiene que orar. La iglesia, el cuerpo, no la oreja en Viera ni el dedo gordo en Pan Bay, el cuerpo de Cristo orando. En aquella época estaban allí, no había Uber, no había carro, no había nada, pero la iglesia estaba congregada, orando por Pedro. Y formaron una garabía. ¡Qué alegría! Pero cállense, que se van a dar cuenta y me van a venir a buscar otra vez. Cállense, pero él haciendo con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Dijo, saber esto a Jacob, a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hay que decirle a la gente lo que Dios es capaz de hacer. Hay que convertirse en mensajeros de los milagros que hace Dios. Allí se quedó toda la noche y cuando fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados. ¿Ok? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Oración, confianza y obediencia. Oración, confianza y obediencia. En Mateo 18 dice la escritura, en el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oración corporativa, más de uno. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero hay que orar, hay que orar. Dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. Si somos obedientes, si somos obedientes. La iglesia fue obediente, la iglesia se puso a hacer lo que podía hacer. La iglesia se puso a orar. Cuando Pedro le dice que se callen, se callaron y siguieron adelante. Y en primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 22, dice, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Saben que la gente no ora porque saben que no están bien? La gente dice, si yo hago esto y esto y esto y esto, y yo sé que está mal, ¿cómo le voy a pedir a Dios? La gente lo sabe porque aquí se lo dicen y la Biblia lo dice. Entonces no piden porque son desobedientes. Pero si guardamos sus mandamientos y somos obedientes, entonces Dios va a responder. Podemos orarle con confianza. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Por eso mucha gente no ora, porque no hacen las cosas como Dios manda. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia a orar si yo estoy? Es que no puedo, eso es muy difícil. La historia, ahí en el capítulo 12, termina con victoria. Victoria. Pedro fue salvo, pero la inventó. Porque fíjense, cuando nosotros oramos, cuando la iglesia ora, cuando el cristiano es perseguido por el mundo, por el político, por el que sea, ya Dios tiene la solución. Ya Dios tiene la solución.
Es mejor estar preparado y decir, si me van a perseguir, yo sé lo que Dios va a hacer. Yo sé lo que muchos vinieron a Jacob. Bueno, a Jacobo lo mataron. No tuvo la misma suerte de Pedro. Pero como se fue con el Señor, porque Pedro siguió sufriendo hasta después de morir en muerte de cruz también. Cruz invertida. De manera que no sufrió lo que sufrió Jacobo. Jacobo se fue con el Señor primero que Pedro. Pero no lo queremos así. ¿Cuál es la solución de Dios? Oh, a los que tratan de detener el evangelio, a esos políticos les trae destrucción, juicio, y para él y para la iglesia, crecimiento de su palabra. Crecimiento de su palabra. Los versículos del 18 al 25 lo vemos ahí con mediana claridad. Dice, y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados porque había sido, sobre qué había sido de Pedro. Y cuando Herodes lo buscó y no le halló, habiendo interrogado a los guardias, dijeron que estos fueron llevados a muerte. El gobierno no entiende que su poder es mucho menos que el poder de Dios. Y entonces culpó a los soldados. Culpó a los soldados. Aquí no, aquí el FBI va a hacer lo que dice el gobierno. Y yo lo veo que a veces hacen cosas que están en contra de lo que es la verdadera justicia. Y se llevan preso a un pastor por orar. Y se meten, se están viendo cosas increíbles, hermano. El FBI metido en una casa de un pastor porque estaba orando en una clínica de aborto. Hasta ahora nadie se ha revirado, todo el mundo hace, pero no importa, Dios sigue orando, Dios sigue en control de todas las situaciones. Allí vino una confusión tremenda, la cogieron con los soldados, o los interrogaron, los metieron, los llevaron a la muerte, y Pedro inteligentemente fue de Judea a Cesarea, y allí se quedó. Y Herodes enojado, cuando el gobierno ve las cosas que hace Dios en su pueblo, se ponen bravos, se ponen bien bravos, se enojan y es peor, y vienen con más fuerza para encima de los cristianos. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque el territorio de ellos era abastecido por el rey. Herodes estaba enojado y dice allí con los de dos zonas específicas, los de Tiro y de Sidón, pero se pusieron de acuerdo con él. Déjame decirle algo muy importante. Al final, ustedes van a ver que hay discrepancias entre políticos, entre gente del gobierno, pero al final todos se aunan con las falsas religiones en contra de los verdaderos cristianos. Porque los falsos cristianos dicen, hay que estar bien con el gobierno. Porque imagínate tú, el gobierno me ha prometido que me va a pagar el college. El gobierno me ha prometido estampillas de alimentos. El gobierno me ha prometido, yo tengo que callarme la boca porque el gobierno me va a dar y me va a proveer. ¿Ok? Y la gente se pone de acuerdo porque de donde vengan los beneficios, de ese lado hay que ponerse. Y esas cosas están pasando. Y van a ver, si usted no la ha visto, no se preocupe que la va a ver. Yo pensé traerle video, traerle testimonio, las noticias de la gente presa, pero no se preocupe, usted lo va a ver, usted lo va a ver. No hace falta. Y dice que un día señalado de Herodes, entonces pensando que había tenido la victoria, se sentó en su trono y los arengó a todos aquellos que dependían del gobierno. ¡Oh! Ahora sí tenemos un buen gobierno, porque ahora todos podemos hacer lo que queremos hacer. Hermano, el gobierno ha puesto jueces que hoy los delincuentes salen para la calle porque hay una justicia. Han creado una cosa, una falsa justicia social de que ya la gente no tiene que pagar para salir de la cárcel ni nada de eso. Sueltan los delincuentes y los delincuentes vuelven otra vez. Por nada de la vida, robar a alguien en una tienda e irse con las cosas. Hoy se permite porque, imagínate, ellos lo necesitan. Y si no te ponen una demanda, hoy los negocios la gente le roba y lo dejan porque peor es la demanda después. Porque han puesto jueces y han creado jueces, se han formado jueces totalmente liberales que lo que quieren es que la delincuencia siga aumentando, que la gente no sea castigada. Ese es el gobierno. El gobierno ya no protege a la gente decente.
A un cristiano lo mete preso. A uno que fue a protestar ahí en el Capitolio lo mete preso. Pero entonces, al delincuente se va para la calle sin multa ni de ningún tipo, sin fianza, como decimos nosotros, sin fianza. Y vuelven otra vez a comer las mismas fechorías, protegidos por el gobierno. Protegidos por el gobierno. Es increíble, es increíble. Dice en Proverbios 11:19, como la justicia es para vida, así el que sigue el mal es para muerte. Eso pasó allí. Los que siguieron el mal, los soldados, fueron muertos, ¿verdad? En Ezequiel 18:4 dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El que pecare, ese morirá. Esa alma morirá. Y dice el Señor, porque una de las cosas más grandes que vino allí fue que la palabra de Dios, dice, termina la porción diciendo, al instante el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Herodes cayó muerto. Juicio de Dios, allí mismo. Expiró comido de gusanos. Mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Al final, esa es la victoria más grande que puede haber. Sea el gobierno que sea, haga lo que haga, la palabra de Dios va a seguir adelante porque dice Ezequiel, en Mateo 24, en Marcos, en Lucas, se repite en 3 evangelios que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra se abría paso, la palabra crecía, la palabra tiene el poder que no tiene ningún político. Lo que pasa es que a nadie le dice nada. Yo quisiera tener la oportunidad de poder hablarle al presidente de esa gente y decirle, eso es una inmoralidad. Eso, a Juan el Bautista le costó la cabeza, ¿verdad? Nos puede costar la cabeza. Pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la iglesia levantándose a predicar en contra de la inmoralidad? Yo no dudo que haya muchas iglesias que lo estén haciendo, pero poniéndole nombre y apellido. Hay una corrupción y una perversión total. Ustedes ven, los otros días estaba viendo un video de un abogado defensor. Un hombre que tiene una boca que parece un perro bulldog, pero los senos, el maquillaje, el vestido, el pelo. Y tú dices, ¿qué cosa es esto? ¿A dónde vamos? Un abogado defensor. Y así, la vieja inmoralidad es ahora la nueva moralidad. Y el gobierno es el primer promotor. Y si te opones, las leyes vienen contra ti. Vienen contra ti. ¿Ok? Los preparo. En noviembre a los que votan van a la marihuana recreacional. Como si hiciera falta más recreación. Hace falta más recreación porque vivimos en un mundo que no hay recreación, no hay manera de recrearse. Pero la marihuana es recreacional. Cuando venga uno marihuanado y te choque el carro, no protestes si votaste por la marihuana. Porque se estaba recreando y después cogió el carro y te reventó. ¿Ok? El aborto, ahora pasaron una ley que si las 8 semanas, no, por eso los cristianos no podemos no podemos darle un dedo al diablo. En noviembre entonces va a ver cómo van a ponerla ahí para que haya una enmienda a la Constitución de que el aborto sea hasta el final del embarazo. Y yo no dudo que pasen, porque han pasado en otras partes. ¿Por qué no? En otras partes ha pasado, porque aquí no va a pasar. No somos un país diferente. No. Las cosas se van a poner. Y nosotros vamos a protestar, vamos a seguir protestando. ¿Y nos van a meter presos? Bueno, no vamos a meter presos. Porque si ya es la ley, ya cuando tú protestas, estás protestando en contra de la ley. Pero la ley de nosotros es la ley de Dios. Y esa dice que no pasará. No pasará. Ahora, cuando termine el versículo 25, y por eso que quería que se fijaran en Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su ministerio, regresaron de Jerusalén llevando consigo a Juan. Bernabé y Saulo lo habíamos dejado juntos en el capítulo 11, ¿verdad? Ahora llevan a Juan. Juan es Marcos. Lo vimos allí mientras Pedro estaba preso y lo vemos ahora que se lo llevan con él. Y escribiendo el Evangelio de Marcos. ¡Oh, wow! Fíjense los provechos que Dios saca. Fíjense ustedes cómo la solución de Dios es siempre para que su Evangelio siga adelante. Ese es el mismo Marcos que escribió el Evangelio. Al parecer por las cosas que le contó Pablo, Lucas, los otros, pero escribe el Evangelio de Marcos. ¿Ok?
Dios va a seguir adelante, Dios va a seguir llamando hombres, Dios va a seguir pidiendo que siga predicándose, que se siga orando, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Van a venir los malos tiempos y aunque pensemos que el gobierno no nos está atacando, los malos tiempos van y tenemos que orar. Y cuando oremos, Dios nos da la respuesta, tenemos que darle gracias y gloria a Dios. Pero nos cuesta un trabajo extraordinario. Yo les invito. Para concluir, yo les invito, mis hermanos, a prepararnos. Prepararnos para la persecución, para saber cómo responder. ¿Ok? La única respuesta posible es orar, o la primera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando vayan a votar en noviembre, tengan esto presente. Yo sí no tengo miedo. Que si el pastor no puede decir a la iglesia cómo votar, sí, yo sí se lo digo. Un verdadero cristiano no vota a favor del aborto. Aunque sea el presidente más lindo del mundo, más elocuente, más rico. Un verdadero cristiano no está de acuerdo en la marihuana en ninguno de los sentidos. Bueno, ya la cocaína entró en la Casa Blanca y encontraron un paquete de cocaína hace poco. Increíble, al lado de la bandera americana, la bandera gay. Si ustedes no quieren ver un gobierno dispuesto a destruirte, ahí está. El cristiano está. Lo que pasa es que el cristiano está callado. Yo se lo digo sinceramente. El cristiano está callado. A veces vemos iglesias de miles, a veces vemos conciertos, a veces vemos de todo, pero el cristiano no está haciendo nada por detener todo esto. Están confiando todavía en el voto. Están confiando todavía en poner otro político. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar. Yo los invito a incorporarse a la oración los viernes en los hogares. Vaya, ya no tienen ni que venir aquí. Y cuando se vayan a ir hoy, oren y me dicen si hay un hogar que quiere comenzar la oración por primera vez en su casa el viernes que viene. Pero la invitación más importante es prepararse para responder, confiar en Dios y orar. Orar, pase lo que pase, corporativamente, como oró la iglesia por Pedro. Sí, yo sé que usted ora en su casa, yo sé que usted tiene hasta un cuarto para orar y toda esa historia, pero la oración corporativa es increíblemente una fuerza súper poderosa, ¿ok? Y Dios la demanda, Dios quiere que oremos como familia, Dios quiere que oremos en su casa, donde quiera que estemos, pero todos juntos, ¿ok? Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón
y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.